Hable y sin tapujos de la desconfianza y el recelo actual del sector privado hacia el sector público, ya que este primero lleva una eternidad viendo como el segundo no depende de la eficiencia o de los resultados para seguir manteniéndose en pie, sino de una supuesta inevitabilidad y buenas intenciones, sabiendo que haga lo que haga, por muy mal que lo haga, siempre recibirá el dinero para sustentarse, puesto que lo recibe de fondos directos o de los impuestos que, como sabemos, no son voluntarios. Yo te entiendo y sé que es frustrante. A mí tampoco me gusta tener que pagar con mis impuestos el sueldo de funcionarios como tu querido Ancho Bastos o el de Huerta de Soto, para que se pasen el día adoctrinando en anarcochorradas en la universidad pública. Cristo es capitalista, anarcocapitalista. Ministerio de Educación, Gobierno de España. Lo que no podemos hacer es evadirnos a mundos de fantasía donde solo los progres viven de impuestos. ¡Hola! ¡Soy el unicornio de la izquierda! Yo, si fuera tú, me preocuparía más por el dinero público que están recibiendo empresarios del sector privado como tu queridísimo Elon Musk, que se lleva más que Irene Montero. Ahí a pillar buenas subvenciones. O también podrías criticar a la Fundación Naumann, un chiringuito liberal íntegramente financiado con impuestos de los alemanes para, entre otras cosas, costear eventos de tu querido Javier Milei y otros libertarios. Critícalo, no vaya a ser que cunda el ejemplo en España. Una empresa no puede mejorar sus dividendos si no mejora primero sus resultados. Y sus resultados mejorarán a través de ganancias de ventas, ingresos por producción, es decir, aportando valor a la sociedad. Para Yolanda Díaz, la subida de beneficios en los directivos de empresas está completamente desligado de la productividad real porque patata. Y esto no significa, por supuesto, que una empresa pues no pueda hacer las cosas mal, o pueda tener malos hábitos, o pueda explotar a sus trabajadores. Pero esto al final son dinámicas que en un mercado competitivo no pueden llegar a perpetuarse. No pueden llegar a perpetuarse porque patata. ¿Cuánto vamos a tener que esperar a que las empresas ineficientes quiebren? Porque algunas llevan décadas y nada. Porque en el libre mercado, si tú coordinas, si tú generas valor, si tú lo haces bien, ganas. Si tú descoordinas, si tú das pelotazos, si tú destruyes valor, pierdes. Y si pierdes sistemáticamente, te expulsan del mercado. Claro que sí. Cuando haces las cosas mal en el mercado, te echan. Por eso en el mercado hay empresas que no paran de crecer en beneficios escupiendo en la cara de sus clientes y aquí no pasa nada. Que digo yo, si el reparto de dividendos está ligado a la productividad, ¿por qué cuanto más improductivas son estas empresas de videojuegos, más cobran? Porque se están haciendo de oro desde hace ya unos cuantos años. Mientras que por su parte el sector privado, si no tiene un mínimo de gestión eficiente y no consigue unos mínimos de satisfacción al cliente, se va a tomar por saco. Las más grandes tardarán más y las más pequeñas menos, pero dado que sus ingresos vienen de gente que suscribe voluntariamente sus productos o servicios, si no consigue un mínimo de eficiencia en este sentido, todas se acaban yendo a tomar por viento. ¡Wow! ¡Soy el unicornio libertario del país de las fantasías! He venido a defender el libre mercado, donde todo depende de la eficiencia y el valor que se aporte. Con capitalismo, ahorro y trabajo duro, ¡todos triunfaremos! El mercado sin fuertes regulaciones no sirve para mejorar los productos, porque las empresas no tienen como objetivo mejorar sus productos, sino ganar dinero. Y en no pocas ocasiones se gana más dinero estafando a los clientes que ofreciendo un buen producto, ya que dirán, ¿para qué voy a hacerlo bien si haciéndolo mal se hace más dinero? ¿Para qué voy a ser un médico honrado recetando solo medicamentos necesarios cuando puedo ganar comisiones de una empresa farmacéutica recetando medicamentos que el paciente no necesita? Cuanto más permisivo sea el Estado con el libre mercado, más estafador será. Y conste que hablo sobre todo de videojuegos porque es lo más visual, lo que podéis ver con un solo vistazo. Os podría dar 1000 casos más en todo tipo de sectores y en todo tipo de empresas que muestran claramente que la incompetencia en el libre mercado no tiene por qué ser penalizada e incluso a veces es recompensada. Convirtiéndose en Bugisoft, esa compañía tan mítica que mientras más bugs mete en sus juegos, más copias de él vende. Es decir, aportando valor a la sociedad. En estos casos, el que paga el pato es el comprador, pues es el que hace de beta tester no solamente sin cobrar, sino que encima se ha gastado 60 pavos en un producto que no está terminado. El sector privado, si no tiene un mínimo de gestión eficiente y no consigue unos mínimos de satisfacción al cliente, se va a tomar por saco. Pensar que un mercado compuesto por millones de consumidores desinformados va a generar mucho valor y va a expulsar del mercado a los estafadores es vivir en un mundo paralelo.
Por lo tanto, una empresa puede mantenerse e incluso liderar el mercado durante mucho tiempo generando menos valor que la competencia. Por lo tanto, se podría decir que el producto más vendido es el más votado, o sea, elegido democráticamente. Ahora, ¿eso significa que ese producto es el mejor del mercado? Bueno, no. Es el que la gente más quiere. No significa ni que sea el más barato, ni que tenga la mejor calidad, ni nada. Incluso aunque una empresa sea expulsada del mercado por estafar, puede ser perfectamente reemplazada por otra que estafe igual, y continuar con lo mismo y así sucesivamente. Pero no todos son alabanzas al libre mercado. Rayo sí admite los problemas del mercado. Bueno, en realidad lo que admite es que hay fallos de coordinación, y lo explica en un vídeo de 10 minutos, de los cuales más de 5 se lo pasa despotricando del Estado. Toda la teoría de los fallos de mercado, que yo no la llamaría tanto fallos de mercado como problemas de coordinación del mercado. ¡Me gusta! La empresa quiere que vos compres el producto y la única forma de hacerlo es tenerte contento, o sea, saciar tus necesidades. Bueno, perfecto. Sí, genial. Muy bien. 6 meses después. Sabiendo que haga lo que haga, por muy mal que lo haga, siempre recibirá el dinero para sustentarse. Lo hacen porque es un negocio, lo hacen por dinero. Y como hay dinero en juego, van a hacer todo lo posible para poder ganar esa competencia, que en general se reduce a mejorar el producto o bajar los costos. Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque. No, señor, no se acerque a ese coche. ¿Pero qué hace, loco? Que algo sea público sí puede significar que sea más caro. Al contrario, si algo es público puede ser más barato, porque al no existir afán de lucro por parte del Estado al ofrecer, por ejemplo, sanidad o educación, pues no tienes que pagar los márgenes de beneficios que existen en el sector privado. Por ejemplo, una empresa farmacéutica pública querrá que tú consumas los medicamentos que necesitas, sin más. Una empresa farmacéutica privada querrá que consumas lo máximo posible, incluso medicamentos adictivos que te hagan comprar más, y por tanto te saldrá más caro. Y como el consumidor no es licenciado en medicina, ni siquiera sabrá que le han engañado. Y el incentivo del político es robar. Los más ladrones del mundo son empresas privadas. De hecho, los sobornos y las campañas políticas las pagan empresas privadas, como por ejemplo Eduardo Eurnequian, el jefe del grupo empresarial para el que trabaja Javier Milei. Literalmente los políticos ladrones llegan al poder porque les financian empresarios mucho más ladrones que ellos. En este caso, con el objetivo de conseguir contratos públicos... Perdón. Señor Eurnequian, amigo mío, querido amigo. Sí. Un grande, un verdadero empresario. Por lo tanto, esa institución médica, para seguir existiendo, lo único que tiene que hacer es sobornar al político. Ni siquiera tiene que arreglarte a vos. ¿Las instituciones médicas sobornan a los políticos? No entiendo esa afirmación. ¿Los hospitales públicos sobornan a los políticos? En cualquier caso, lo que hace la sanidad pública que tienen los países que tú llamas capitalistas es curar a la gente, a toda la gente, no solo a los que pueden pagar, como ocurre en el sector privado. La mayoría de los médicos son funcionarios que no tienen que responder ante el político porque tienen su plaza de trabajo en propiedad. El médico de la privada sí que responde ante un jefe que le puede exigir unos objetivos económicos determinados. Por ejemplo, puede hacer que el paciente se haga pruebas que no necesita para sacarle más dinero, como de hecho ya hacen. En resumen, tipito, coge esto y extrapólalo a la medicina privada. Y ahora mírame a los ojos y dime que eso va a funcionar mejor. De hecho, si vamos a los últimos 10 puestos del ranking, encontramos estos países. Lo único en común que tienen estos países es que tienen gobiernos sumamente totalitarios y muy poca libertad económica. Por lo tanto, no son muy capitalistas. Los 10 países con menos respeto por el medio ambiente tienen estados muy interventores. Por lo tanto, muy poca libertad económica. Y los que menos contaminan son sumamente capitalistas. Completamente falso. La mayoría de esos países tienen una escasa intervención del Estado, puesto que el Estado carece de poder en ellos y no llega siquiera a todas las partes del país.
Haití, por ejemplo, vive en una total anarquía, donde las bandas criminales se han repartido el país. Menos intervención estatal imposible. Prácticamente Haití está en manos privadas y el Estado es incapaz de mantener el control y carece del estado de bienestar que tienen los intervencionistas países ricos. ¿Listo? Bueno, ahora imaginemos una fábrica de celulares. Explotafone, que hace su famoso iPhone. Obviamente, como Explotafone quiere maximizar sus ganancias, va a ir a una provincia muy pobre de un país muy pobre. Literalmente has estado 15 minutos explicándome las bondades del capitalismo para terminar diciendo que las empresas están escogiendo países menos capitalistas, sin garantías jurídicas para sus ciudadanos, gobiernos totalitarios, menos respeto por la propiedad privada, etc., porque los consideran mejores para hacer negocios que los países más capitalistas como Suiza. Tal es el caso de Bangladesh, que es donde más fábricas tiene Inditex y está en tu lista de países poco capitalistas. Lo que me estás diciendo es que las empresas literalmente están huyendo del capitalismo para llevar sus fábricas a los países menos capitalistas del mundo. Acojonante. Pero bueno, tiene sentido teniendo en cuenta que... ¿Cuál es el incentivo de una empresa para robar, matar o contaminar? Ganar dinero. En los países capitalistas más capitalistas la justicia es más justa y las empresas no hacen lo que quieren. Conclusión. Un país poco capitalista donde las empresas puedan hacer lo que quieran atraerá a más compañías que un país capitalista donde no puedan hacer lo que quieran, como por ejemplo llenar ríos con tinte de ropa. Por lo que el típico consejo del día para los países pobres es: si queréis conservar la inversión de industriales extranjeros y queréis atraer más, ni se os ocurra haceros capitalistas. El Estado nunca debe involucrarse en la libre competencia entre empresas. Si los países ricos hubieran hecho caso de esa afirmación, hoy serían pobres. Pues la industrialización no se entiende sin el impulso estatal que tuvieron los países que lograron ese desarrollo. Inglaterra, Estados Unidos, Japón, Alemania, todos fueron y siguen siendo intervencionistas para conseguir llegar a donde están. Ven, pájaro del sentido común, ven. Pero Gonzalo, por favor, que te he dado la cifra mediana, que la mediana es el salario más habitual. La mediana, que tú eres profesor de economía, la mediana es... No, señor, la mediana es el salario más... Si tú coges y liquidas... habitual. Perdona, si liquidas los demás abajo, pasa lo mismo. Más... Hombre, la mediana no es eso. ¿Quieres hacerlo con la moda? Lo hacemos con la moda. Lo hacemos con la moda. Lo hacemos con la moda si quieres. Con la moda es igual. Es el salario, el salario mediano es el que se valora en todos los análisis. Y eso también ha subido. Y el mediano, que es el más, entonces, el más común. Daniel, que siendo economista no sepas lo que es la mediana y que además tenga que ser Garzón quien te tenga que corregir es sencillamente de traca. Venga, que pase el siguiente. Tener una milicia ciudadana como la que tienen los suizos son los imperialmente y son nada, ahora son 8 millones, en aquel entonces eran 4 y lo que pasa es que están todos hermanos. Zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg, Marsdorf, Karlshorst. Widerstand in den Weg gelegt! Ich hab der gut daran getan! Von Jahren alle höheren Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Villanueva, a Suiza no la invadieron porque, entre otras cosas, era el banco del oro de los nazis, y la norma número 1 de todo buen ahorrador o expoliador es no bombardees tu propio banco. Tiene delito que tú caigas en estos errores habiendo estudiado historia. El Estado no siempre tiene que estar ahí, de hecho, recurrimos muy poco a él. Una persona promedio se levanta por la mañana, sale y lo primero que pisa es un acerado construido por el Estado, conduce un coche por una carretera del Estado, para llevar a sus hijos a una escuela del Estado, y luego va a un hospital del Estado porque uno de sus hijos se ha puesto enfermo, y luego te entran a robar en tu casa y lo primero que hace la empresa de seguridad que tienes contratada es avisar a la policía del Estado. El capitalismo ha llegado ya con la letra de cambio, que posiblemente es el gran invento de los judíos, para defenderse de las terribles persecuciones medievales. Y esto estamos hablando del siglo XII.
Calvino y Lutero son del 16 y van a producir esa gran perla de la realidad de la libertad que es Holanda, la Holanda del siglo XVII. Es admirable, donde Sí, los haya. claro. No, con Calvino y Lutero lo que queda muy claro es que el cristianismo se quita la hipoteca pobrista. Los judíos son nuestros principales enemigos. No dejan de blasfemar de Cristo nuestro Señor. Sin embargo, si se convierten, abandonan su usura y reciben a Cristo, entonces de buena gana los consideraremos nuestros hermanos. Nótese como Lutero dice, abandonan su usura. Lo digo para aquellos que dicen que el protestantismo es la religión del comercio. A esto hay que añadir el inmenso pobrismo que Lutero traía bajo el brazo. La alianza de Lutero con algunos de los feudales príncipes alemanes condenó a la Alemania luterana a ser uno de los territorios de Europa occidental que más tarde salió del feudalismo. Y tanto Lutero como Calvino fueron acérrimos enemigos de la libertad y pirómanos que quemaban a cualquiera que cuestionase sus dogmas. Posteriormente, el desarrollo industrial de Países Bajos y Alemania fue iniciado por sus partes católicas. Capitalismo, ahorro y trabajo duro. No hay otra cosa. ¿Cómo que no hay otra cosa? Claro que la hay. Aprobar oposiciones, ser funcionario público y vivir del Estado toda la vida como haces tú. Yo quiero ponderar a don Jesús por lo que me enseñó, no solo en teoría, me enseñó a vivir como un libertario. Y me enseñó efectivamente que el Estado lo peor que tiene es la guerra. No solo es que vamos a intervenir el precio de la patata o el precio de la col, que poco lío. No, la guerra es la peor de los daños. Bueno, funcionario Bastos, si lo que te preocupa es la guerra, pues me temo que esta la puede causar más el sector privado que los propios estados. Si Estados Unidos ha sido el país más belicoso del último siglo, es precisamente porque tiene un sector privado de multinacionales que alimentar. Regímenes ultraestatistas como la Unión Soviética participaron en menos guerras, y Corea del Norte no ha participado en ninguna guerra desde la Guerra de Corea. Y eso que tiene el ejército con el mayor número de personal militar y paramilitar del mundo. Sin embargo, Estados Unidos pasa un año sin una guerra y le entra síndrome de abstinencia. Y si el Estado desaparece, pues esas empresas multinacionales yanquis crearán sus ejércitos y seguirán con sus guerras. De hecho, la guerra de Irak ya se hizo con compañías privadas de mercenarios y estas compañías se pondrán directamente al servicio de las multinacionales si el Estado desaparece. ¿Cuál es el incentivo de una empresa para robar, matar o contaminar? Ganar dinero. Y cuando se puedan privatizar las bombas nucleares y los terroristas islámicos las puedan comprar, entonces vas a flipar. La base de esta teoría es que los países periféricos exportan bienes primarios e importan manufacturas. Con el tiempo, según esta teoría, los precios de los bienes primarios tenderían a caer en relación a las manufacturas. Ese deterioro de los términos de intercambio obligaría a tener que exportar cada vez más bienes primarios para obtener la misma cantidad de bienes industrializados. Pero esta tesis es falsa, porque no tiene en cuenta que los bienes manufacturados cambian, mejoran año tras año, no son los mismos. De modo que si ajustamos por la mejora tecnológica, observaremos que en realidad nada cae más rápido de precio que las manufacturas. Si Chile exporta cobre a Corea, para que Corea pueda fabricar cables, y esos cables luego se los vende a Chile, entonces Chile sale perdiendo, puesto que el producto manufacturado siempre es más caro que la materia prima con la que se ha realizado. Es decir, el precio del cable es la suma del cobre con el que está hecho más el precio que cuesta manufacturarlo. Esto crea un déficit que explica en parte por qué prácticamente todos los países fundamentalmente productores de materias primas son mucho más pobres. Cualquier consumidor sabe que los precios de la carne, la leche o los cereales no caen tan rápido. La conclusión entonces es inversa a la que creía Prebisch. Son los países periféricos los que más se benefician de comerciar con los países más desarrollados. ¿Me estás diciendo que si vendo lechugas me haré más rico que si vendo teléfonos móviles porque los teléfonos móviles van bajando de precio más rápido? ¿He entendido bien? O sea que los países periféricos se benefician más y por eso son más pobres que los países centrales, que por eso son más ricos. Tiene mucha lógica. Claro, las materias primas como la leche o los productos agrícolas no bajan tanto de precio porque su precio en sí ya es bajísimo, cuando no ridículo, mientras que la tecnología es carísima. Con lo que vale un iPhone último modelo, te puedes comprar 2000 cartones de leche. Y eso teniendo en cuenta que la mitad del precio de la leche corresponde a su embalaje, que es un producto industrial.
Agustín Pichot, ex capitán de los Pumas, explicó que nunca hubieran podido ganarle a Sudáfrica si los chicos no hubieran tenido la oportunidad de jugar una y otra vez con rivales del nivel de Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda. Lo mismo ocurre con las empresas. Es imposible que triunfen en el mercado global si se las protege de la competencia. Una industria protegida es tan pobre como un rugby local sin competencia internacional. Imaginemos que un país decide fomentar el fútbol protegiéndolo de la competencia con el exterior, evitando que sus jugadores se vayan del país, impidiendo que extranjeros vengan a jugar en él y prohibiendo la competencia contra los mejores equipos del mundo. Sería imposible que los equipos de ese país pudieran ganarle al Barça, al Milán o al Manchester United. La única manera de ser competitivos al nivel del fútbol europeo es jugar con ellos. A ver, mi querida pro-choice, el problema es que en el mundo empresarial no puedes hacer eso. Si un equipo de fútbol pierde y es expulsado de un campeonato, puede volver a participar al año siguiente, mientras que si una empresa pierde y es expulsada del mercado, quiebra y se acabó la historia. Todos los países industrializados han hecho justo lo contrario de lo que tú estás diciendo que hay que hacer. Europa Occidental, Corea del Sur, Estados Unidos. Te recomiendo el libro de Marcelo Gullo, Insubordinación y Desarrollo, para que dejes las teorías chupiguays de lógica liberal y aprendas hechos concretos, porque los hechos ganan a la lógica. Y es que mezclar el liberalismo con la economía es como mezclar la astrología con la astronomía. Es que al igual que en el deporte, es imposible alcanzar un nivel alto de competitividad sin competir. Lo que es imposible es alcanzar un nivel alto de competitividad abriéndose al mercado y que las industrias locales quiebren porque no pueden competir con las industrias extranjeras más desarrolladas. A menos, claro está, que compenses esa apertura de mercado con fondos públicos para potenciar las empresas locales, como hizo Singapur, cuyo Estado posee total o parcialmente la mayoría de grandes empresas del país. Aparte de esto, hay que tener en cuenta que el peso de la industria cae en todo el mundo. Es decir, el mundo necesita menos industria, o ha necesitado al menos durante las últimas décadas, mucha menos industria que hace 30 o 40 años. Sí, claro, la industria ha caído. Por eso, donde hace 40 años había un solo televisor para toda la familia, ahora hay una tele en el salón, otra en la cocina, otra en el dormitorio, otra para que el niño juegue a la Play, un ordenador para trabajar o jugar, una o dos tablets y un teléfono móvil por cabeza. En España hay más teléfonos móviles que habitantes. ¿Y tú me dices que la industria ha caído? Y digamos que el punto de partida no era muy positivo para reconvertir a España en una potencia industrial. El punto de partida de Corea del Sur era el de ser uno de los países más pobres del mundo. ¿Te parece ese mejor punto de partida que el de España? Se mantenía también a costa de subsidios directos de los contribuyentes. Eso se tenía que reconvertir. Total, que hemos desmantelado nuestra industria para no subvencionarla y resulta que estamos subvencionando la industria extranjera que nos ha reducido a meros ensambladores de sus marcas. Negociazo el cierre de nuestra industria, ¿verdad que sí, Rayo? En China el peso de la industria también está cayendo en su economía. No hay que obsesionarse con la industria, hay que obsesionarse con la productividad, con la generación de valor, pero en cualquier sector, no necesariamente a través de la industria. No hay que obsesionarse con la industria. Ese es el mensaje liberal. Y no es de extrañar, el liberalismo es expandido por las grandes potencias para ser ellas las que vendan su industria y tecnología y que los demás sean importadores en lugar de países industrializados que les hagan la competencia. Y tampoco es de extrañar, dado que el liberalismo no ha industrializado ni un solo país en la historia. Para los liberales, lo más importante es el crecimiento. Les da igual si ese crecimiento viene de fabricar coches o del éxito de ciertas chicas en OnlyFans. Luego, cuando llegan las crisis económicas, las economías que más se resienten son aquellas más basadas en el sector servicios. La desindustrialización es inevitable, no hay que obsesionarse con la industria. La desindustrialización es inevitable, no hay que obsesionarse con la industria. ¿Entendéis ahora por qué las potencias extranjeras quieren que seamos liberales? Es que esta gente quiere ser Alemania sin tener el sector privado de Alemania. Es acojonante, porque tienen una fobia tremenda al sector privado. Es que estos liberales quieren ser Corea del Sur sin el intervencionismo de sus planes quinquenales que industrializaron al país. Es acojonante.
porque tienen una fobia tremenda al sector público. Que es la buena demagogia. Tú trabajas para eso, no trabajas para ti, trabajas para el Estado. Que es la buena demagogia. Con esas políticas del odio y de persecución de todo aquel que gana dinero. Que es la buena demagogia. Tenemos salarios al nivel de Suecia con la productividad de Burundi. Queremos la libertad económica de Hong Kong con el sector privado de Burundi. Burundi es un país de África. Me parece muy relevante lo que vos mencionaste en cuanto a Corea del Sur como un país del siglo XXII, para que la gente tome conciencia. Corea del Sur es como Silicon Valley, pero superpotenciado. Pues ya sabes, Milei, si tanto te gusta Corea del Sur, menos liberalismo y más planes quinquenales como los que hicieron pasar a Corea del Sur de ser uno de los países más pobres del mundo a uno de los más avanzados, y más ayudas estatales como las que recibió Silicon Valley. Lo que yo vengo a proponerles es el modelo de la libertad, el modelo que hizo grande a la Argentina, que lo convirtió en una potencia mundial. Lo que yo vengo a proponerles es el resurgimiento de la Argentina, que Argentina vuelva a ser potencia, y eso solamente se alcanza volviendo a abrazar las ideas de la libertad, que no es ni más ni menos las ideas que estaban en la Constitución de Alberdi y Gorostiaga. La misma Argentina que empezó a enriquecerse gracias a las bases puestas por el intervencionismo estatal de Roca, el mismo Alberdi que como periodista apoyó la invasión anglo-francesa a Argentina. La única forma en que vos podés ser exitoso en el capitalismo es sirviendo a tu prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. El empresario exitoso en realidad es un benefactor social. Sí, los empresarios son mejores que las ONG. Si los hubiéramos tenido desde el principio de los tiempos, la caridad no tendría ni que existir. Es decir, con lo cual la división del trabajo está inexorablemente unida a la cooperación social. Por eso, digamos, Bastiat decía que donde entra el comercio no entran las balas. Es decir, es un sistema que promueve la paz. ¿Cómo te crees que se fomenta el comercio de balas? ¿Con abrazos gratis? ¿Entonces las dos guerras mundiales en Europa ocurrieron porque los países europeos no estaban comerciando entre sí? El Banco Central, el sueño de Milei. ¡Pará! Bueno, basta. Pará. Ahí está. A ver, Javier. Corea del Sur tiene Banco Central. Suiza tiene Banco Central. Singapur tiene Banco Central. ¿No será que el problema de Argentina es que no ha fomentado lo suficiente la industria y la tecnología desde el Estado como sí que hizo Corea del Sur? Oli, pues me estoy basando en las ideas de Rothbard sobre el mercado de niños. Podéis leer al respecto, es bastante interesante, ¿no? Y la idea sería crear literalmente un mercado libre de niños como autopropiedades privadas en potencia. ¿Por qué esto sería súper beneficioso? Primero, porque los procesos de adopción se acelerarían. Además, habría competencia, por tanto, los niños serían mucho mejor tratados en los orfanatos, etcétera, y vivirían en muchas mejores condiciones por pura competencia de mercado. Y segundo, porque el mercado tiende a distribuir de tal manera que las cosas pasan de las manos de quien no lo quiere a las manos de quien lo quiere. Por tanto, es lógico que la tendencia fuese a que se redujesen los casos de maltrato infantil, de abuso infantil, etc. En realidad no hay prácticamente ningún liberal, ni nadie, ni anarcocapitalista que defienda la compraventa de niños. Comprar niños significaría que la titularidad y la propiedad pasase a ser tuyo, o sea, que tú fueses el propietario, por lo tanto tuvieses la capacidad de hacer lo que quisieras, como pues si te compras una chuleta de cerdo. La cuestión no es comprar niños, sino comprar titularidades, comprar custodias, es decir, comprar ser tú el tutor. Ah, vale, que no vais a vender niños, sino que lo único que vais a hacer es vender las custodias de los niños. Vale, oye, me has quitado un peso de encima, ya me quedo más tranquilo. Porque claro, vender la custodia de un niño ya no es tráfico humano, claro que no. Se vende custodia. Oiga, ¿y eso es legal? Solo aquí con el anarcocapitalismo. ¿Ves? Así mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Vamos a ver, almas de cántaro. Si vosotros mismos decís que el principal objetivo de una empresa es el lucro, si unos padres honrados ofrecen 10.000 euros por la custodia de un niño y un abusador ofrece 50.000, ¿a quién creéis que se le va a vender la custodia de ese niño? Otras personas dicen que entonces habría incentivos perversos a que las personas más interesadas en comprar los niños serían aquellos que quisieran hacerle cosas malas a los niños. Pedos, maltratadores y demás. ¿Es que acaso esas personas no pueden tener hijos biológicos?
¿Es que acaso esas personas no pueden adoptar? Ah, bueno, como los pedos ya tienen hijos biológicos, pues ya de paso les damos los de adopción también. Ya total, donde caben uno, caben dos. Sí, bueno, si tienes antecedentes no puedes, pero si no te han pillado... O sea, si tienes antecedentes tampoco podrías, pues, comprar las custodias de los niños. La cuestión es que esto simplemente sería un cambio de titularidad de unos padres o de unos custodiantes del menor hacia otros. Esto ya ocurre. O sea, esto ya está el Estado encargándose de ello. El Estado asigna niños en adopción sin ánimo de lucro. Y cuando no existe ánimo de lucro, pues no existe el incentivo de vender custodias de niños a abusadores para ganar dinero. El Estado no gana nada con las adopciones, pues los niños, por lo general, los reciben los padres que pasen las pruebas pertinentes y no cualquier persona que pague un montón de dinero sin más. El Estado concede al que pasa las pruebas y el mercado concede al mejor postor. No puedo creer que tenga que explicar algo tan básico. Si una persona tiene antecedentes penales por abusar de un menor, no va a poder adoptar en su vida en el sistema estatal. Sin embargo, en el mercado libre anarcocapitalista, una empresa puede perfectamente vender al cliente que quiera, pues puede escoger a sus clientes libremente. Por supuesto que el sistema estatal no acaba con los abusos, pero los minimiza, mientras que el libre mercado los multiplicaría. Las comprobaciones que hacen los estados desarrollados sobre los padres adoptivos son muy exhaustivas, mientras que en el libre mercado nadie está obligado siquiera a comprobar si el comprador de la custodia del niño tiene antecedentes penales. ¿Quién le va a obligar a comprobarlo? ¿La policía de Ancapia? Te equivocas al pensar que vender custodias de niños puede ser malo, porque te olvidas de que existe el principio mágico y sagrado de la no agresión, que hará que todos convivamos en paz y armonía y que vivamos felices y comamos perdices. Lo que podría hacer, pues, esta compraventa es crear incentivos a que haya asociaciones, grupos o empresas que se dediquen, pues, a cuidar bien de los huérfanos y entonces asignarlos lo más rápidamente posible a, pues, familias. ¿Cuál es el incentivo de una empresa para robar, matar o contaminar? Ganar dinero. No querría tu sistema, entonces no formo parte de tu sistema. Pues ¿De no. dónde formo parte yo? Pues entre vosotros, entre todos vosotros, podéis asociaros y crear, pues, vuestro nacionalsocialismo, poner la propiedad en común, crear vuestras fundaciones con sanidad para todos y tal, las mutualidades, crear unas mutuas de sanidad y todo eso, y entre vosotros lo hacéis. Entonces alguien puede formar un sistema, un estado paralelo a vuestro... Si entre ellos ponen su propiedad en común y entre ellos quieren participar todos ellos voluntariamente, de forma individual, voluntaria, y crear un socialismo, un nacionalsocialismo o lo que sea, y todos aceptan las condiciones de poner esa propiedad en común, adelante. Pero yo lo que defiendo es que individualmente sí. Lo que yo digo es que te puedas comprar un terrenito y tú ahí exterminas a los judíos que quieran ir. No irá ninguno, pero pones ahí las normas. ¿Y si mis normas son que en mi propiedad se pueden vender niños? Porque según lo que dices, también se puede juntar una comunidad en la que voluntariamente todos pongan su propiedad en común, con sus niños adoptados en común, viviendo en ellas bajo sus reglas, y vender niños en tiendas si quieren. Señor, tengo rubios de oferta, los morenos a mitad de precio, corra que me los quitan de las manos. Es increíble que no seas capaz de ver lo inmensamente ridículo que es el sistema que defiendes. ¡Se vende, niño! ¡Se vende, niño! Oiga, ¿y eso es legal? Mi propiedad, mis normas. La cuestión no es comprar niños, sino comprar titularidades, comprar custodias. O sea, si tienes antecedentes tampoco podrías, pues, comprar las custodias de los niños. Lo que yo digo es que te puedas comprar un terrenito y tú ahí exterminas a los judíos que quieran ir. Lo que podría hacer, pues, esta compraventa es crear incentivos a que haya asociaciones, grupos o empresas que se dediquen, pues, a cuidar bien de los huérfanos. A ver, repítelo. O empresas que se dediquen, pues, a cuidar bien de los huérfanos. No te lo crees ni tú. En su cabeza era espectacular. Soy la general ANCAP y vengo de Liberland. Ella ha sido candidata a diputada, ¿verdad? Exactamente, ella ha sido candidata por el Frente Despertar, ha sido candidata a diputada, así es que, digamos, no es solo una bella señorita.
Bueno, la belleza de los liberales es para demostrar que somos superiores también en ese aspecto. Que nosotros sostenemos que somos superiores al socialismo no solo en lo productivo, somos superiores en lo moral y además somos superiores en lo estético. Iremos al Banco Central. Siempre rescato, digamos, que Al Capone para mí es un héroe. ¿Qué es lo que hizo, digamos, el benefactor social Al Capone? Es que ese es el punto, no es un delincuente. Era una ley estúpida. ¡Vamos, Al Capone! ¡Viva Al Capone! Queda claro, por tanto, que Javier Milei es un liberal puro y duro. Así que, Javier, no puedo más que desearte mucha suerte en tu andadura política y que no nos falles. Hoy empezamos este noticiero de forma distinta y es que damos la buena noticia del día al principio. Javier Milei arrasa en las elecciones legislativas argentinas. Lo siento, chicos, yo me bajo aquí. Que no, que es broma, no os vais a librar de mí tan fácilmente. Llegados a este punto, cabe preguntarse, ¿fueron los liberales siempre así de decadentes? Y la respuesta es que no pocos liberales del siglo XX fueron muchísimo peores, pero muchísimo. Tanto Mises como Hayek, dos grandes exponentes de la escuela austríaca liberal, fueron funcionarios durante la mitad de sus vidas, trabajando sobre todo en la educación pública. Mises, además, trabajó en la Cámara de Comercio de Viena como asesor gubernamental y como jefe de una oficina gubernamental encargada de la deuda de guerra. Lo cual no parece importarle mucho a ese tipo de liberales que se burlan de los comunistas por tener un iPhone o de la gente que no ha trabajado en el sector privado y que no sabe lo que es la vida. Pero lo mejor viene cuando tanto Mises como Hayek coquetearon con el fascismo. Aunque no existe acuerdo respecto a su papel en este sentido, Mises trabajaba en la administración pública austríaca y los funcionarios estaban obligados a afiliarse al Frente Patriótico. Lo que sí es seguro es que cuando se hizo obligatorio a todos los funcionarios austríacos la pertenencia al partido fascista que gobernaba, Mises, en lugar de dimitir como funcionario y trabajar para una empresa privada, prefirió hacerse miembro del partido fascista austríaco e incluso aconsejar a su líder. Las contradicciones de Mises respecto al fascismo fueron notorias. Definió a los fascistas como enemigos del liberalismo que permitían el crimen para conseguir sus fines. Pero también los calificó de gente con buenas intenciones y como salvación temporal para Europa frente al bolchevismo. Lo que significa que, para Mises, los enemigos del liberalismo que permiten el crimen, aunque con buenas intenciones, fueron una salvación para Europa. Algunos autores van más allá y dicen que apoyó activamente al fascismo en su lucha contra el comunismo, incluido el propio Instituto Mises. Por supuesto, no veréis ni rastro de esto en el vídeo que Rayo hizo sobre el tema, no vaya a ser que se caiga un mito. Incluso el mismo Instituto Mises habla sobre fascistas buenos y fascistas malos. Finalmente, Mises, que era judío, fue rescatado por la Fundación Rockefeller para llevarlo a Estados Unidos. Hayek fue más de coquetear con Pinochet, al cual le hizo una visita a Chile, donde soltó la siguiente perlita a un diario chileno. Mi preferencia personal se inclina a una dictadura liberal y no a un gobierno democrático donde todo liberalismo esté ausente. Y, durante la Guerra de las Malvinas, escribió una carta al diario británico Times haciendo unas insinuaciones bastante perturbadoras. Quizás debería recordarse a Argentina que ninguna norma de derecho internacional prohibiría responder a otro ataque militar contra lo que durante 150 años ha estado bajo la jurisdicción de Gran Bretaña mediante algún contraataque a la fuente geográfica de tal acción bélica. El máximo exponente de la liberal Escuela de Chicago, Milton Friedman, trabajó como economista en varias agencias federales públicas de Washington, en el Comité de Recursos Naturales e incluso trabajó en el Departamento del Tesoro ocupándose de la política fiscal, y luego viajó a Europa por cuenta del contribuyente para asesorar sobre el Plan Marshall, también pagado por el contribuyente. Además, fue asesor de presidentes como Ronald Reagan, Richard Nixon o George Bush. Ahora mismo no se me ocurre un progre que haya estado en más chiringuitos que Milton Friedman. La ex primera ministra británica Margaret Thatcher, gran exponente político del liberalismo y adoradora de Friedrich Hayek y Milton Friedman, consiguió para Reino Unido el mayor pico de desempleo de los últimos 90 años en su país.
Es curioso que uno de los mayores exponentes políticos del liberalismo sea la persona que alcanzó el mayor récord de desempleo desde los años 30. Aunque en los últimos años de su mandato logró bajar el desempleo, este siguió casi tan alto como el que hubo tras la crisis de 2008. Aunque en los 80 había una crisis económica mundial, se podría decir que Thatcher también fue una crisis económica en sí misma. Y no es de extrañar que Thatcher fuera la dama del paro. Sus políticas barrieron con media industria inglesa. Pero bueno, como dicen algunos libertarios como Libertad y lo que surja, ¿para qué quieres industria? Así que nada, todo el mundo a la puta calle y que fabriquen los chinos. Y así estamos hoy en día, que dependemos del Partido Comunista Chino hasta para comprar unas miserables mascarillas. Así es la vida, el intervencionismo estatal crea la industria y el liberalismo la deslocaliza, y se la lleva al Partido Comunista Chino. Thatcher también se caracterizó por un gran apoyo al dictador asesino Augusto Pinochet, al cual acogió en Reino Unido y le dejó bien claro lo mucho que le debían. Sé lo mucho que le debemos. El mismo Friedman estuvo en Chile visitando al asesino Pinochet. Me pregunto qué se siente al estar delante de un tipo que mató a miles de personas y sonreírle a la cara. Por todos sus grandes méritos, Friedman fue condecorado por Ronald Reagan con la Medalla Presidencial de la Libertad, la concesión civil más alta de los Estados Unidos. El milagro chileno fue gastar dinero del contribuyente estadounidense en un golpe de Estado en Chile para imponer un régimen asesino que trajo consigo unos resultados económicos catastróficos. Muchos liberales alaban a Pinochet en lo económico cuando el despegue del PIB chileno no comienza hasta que éste abandona el poder. La gestión económica de Pinochet fue tan sumamente nefasta que durante 10 años hasta la Cuba castrista superó el PIB de Chile. Un suceso único en la historia de Chile y que llama aún más la atención si tenemos en cuenta que la población chilena duplicaba la cubana. Cuba superó el PIB per cápita de Chile durante 12 de los 15 años de dictadura de Pinochet, algo que no se explica teniendo a los Chicago Boys en los cargos del gobierno aplicando ideas de Milton Friedman. ¿Cómo pueden ciertos liberales exaltar la política económica de alguien que estuvo por debajo de Fidel Castro, siendo Chile un país con más posibilidades que Cuba? Friedman tenía razón al llamarlo milagro chileno, porque solo un milagro podría conseguir que la Cuba castrista adelantase a Chile, algo que solo Pinochet consiguió en toda la historia. Chile was a case in which a military regime headed by Pinochet was willing to switch the organization of the economy from a top-down to a bottom-up performance. En pocos años, los Chicago Boys transformaron la economía chilena de arriba a abajo. Lo cierto es que tras unos años de shock, la década de los 80 fue muy buena para la economía chilena. El salario medio prácticamente se duplicó en solo 10 años y la renta per cápita de este país llegó a equipararse a la de Argentina. No te lo crees ni tú. Otro de los elementos con los que trabajó Milton Friedman y que es otro gran exponente político liberal es Ronald Reagan, el capo del cártel de Washington. Reagan quería derrocar a los sandinistas en Nicaragua, pero no tenía los votos suficientes para obtener los fondos necesarios. Fue por ello que mandó a la CIA a implicarse en el negocio de la droga para obtener esos fondos. Se inundaron barrios negros enteros de droga, incrementando en ellos las muertes y los crímenes para así costear el golpe de Estado en Nicaragua, además de tratar de vender secretamente armas a Irán, todo para al final terminar fracasando en su cometido. También alcanzó récord de deuda, que subió un 20% sobre el PIB, y en cifras absolutas se duplicó durante todo el periodo de su gobierno, convirtiendo a Estados Unidos en el máximo deudor mundial en aquel momento, y con un déficit cada vez más descontrolado. Además, Reagan ni siquiera bajó el gasto público, e incluso lo subió en algunos años. Claro, ¿cómo iba a bajarlo si no paraba de hacer intervenciones en el extranjero y comprar más y más armamento?
Para eso necesitaba dinerito bueno del contribuyente. Su acta de reforma de impuestos de 1986 terminó siendo un buen mazazo para las clases medias, porque la bajada de impuestos era para los ricos, no para las clases medias. Reagan además fomentó enormemente los contratos públicos, no quería tantos servicios públicos, sino empresas privadas que cubrieran las necesidades del Estado, una medida que atrajo a multitud de empresas corporativistas a mamar de la teta del Estado, lo cual fomentó la corrupción en la que se pagan sobornos para conseguir contratos públicos. Y es que las empresas privadas en estos casos muchas veces no compiten por dar el mejor servicio, sino por dar el mejor soborno. No obstante, debido a esta política de traspaso de dinero público a empresas privadas, se explica en parte la mejora de la economía en la segunda mitad de la era Reagan. Liberales, admitidlo ya, el liberalismo no funciona, ni siquiera vuestros exponentes se lo aplican a sí mismos. Y no intentéis convencerme de que Corea del Sur, que se industrializó a base de planes quinquenales del gobierno, que Taiwán, que se industrializó en un periodo de ley marcial y economía planificada, o de que Australia, Nueva Zelanda y Luxemburgo, con gastos públicos socialdemócratas de en torno al 40% del PIB, o Singapur, el país no comunista con más tierra expropiada del mundo y multitud de empresas públicas, son países liberales, porque no lo son. Dejad ya de colgaros las medallas de logros que corresponden al intervencionismo estatal. Y tercera cosa, predicar, ¿no es cierto?, que tiene referencia con lo que vos me decías de costado, predicar se entiende el libre comercio. Es decir, que al desarrollo económico que había llegado a Inglaterra, se llegaba, ¿no es cierto?, sin ningún tipo de proteccionismo económico, sin poner barreras al comercio, lo cual contradice absolutamente todo aquello que Inglaterra había hecho en el transcurso de su historia, porque en realidad Inglaterra es la patria del proteccionismo económico. La patria del nacionalismo económico es Inglaterra. Lo que pasa es que Inglaterra, una vez que usufructa del proteccionismo, una vez que gracias al proteccionismo se convierte, ¿no es cierto?, en una potencia industrial, va a predicar el libre comercio a los otros para decirle giles del mundo, tontos del mundo, sigan por este camino, porque el camino del éxito es el otro, el que yo seguí.